Pues estamos listos para continuar nuestra jornada en aprender a vivir revelación. Y en la sesión anterior fuimos introducidos a que el propósito específico de revelación es darnos entendimiento. Y empezamos a entender que nuestra vida como hijos es una vida en el entendimiento divino que nos es provisto por el Espíritu Santo en cada momento de nuestra existencia y que vamos a ser enseñados a vivir de este entendimiento y a ya no ocupar ningún entendimiento ajeno al que provee el Espíritu Santo para todo nuestro proceso racional. Dicho de otra forma, es que Jesús no razona en base a un entendimiento desconectado del Padre y del Espíritu Santo, sino que ocurre en una sincronía perfecta e instantánea. Y por eso cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, está hablando verdad, está hablando exactamente de cómo opera esta existencia divina que ocurre en uno. Bueno, esto ya nos ha sido dado. Sí, esto es lo asombroso de la vida divina, es que esto nos ha sido dado y que la nueva creación que somos está hecha, está diseñada para funcionar en uno con Dios, lo cual el espíritu humano no. El espíritu humano está hecho para funcionar aislado, de manera independiente y autosuficiente. Y por lo tanto, cuando en Juan capítulo 5 Jesús dice de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra, Jesús está declarando algo que es absolutamente verdad de la naturaleza divina, pero que no es verdad de la naturaleza humana, porque en la naturaleza humana podemos actuar independientemente a Dios. Entonces, en la naturaleza humana, el ser humano puede hacer muchas cosas de sí mismo. Ahora, cuando Jesús nos involucra en la naturaleza divina, Juan capítulo 15, donde Él nos integra al uno, yo soy la vid, ustedes los racimos, y separados de mí, que dice, nada pueden hacer. Entonces ves que venimos a semejanza con Él. ¿Te das cuenta? En la naturaleza divina, así como Él no puede hacer nada de sí mismo, tampoco nosotros. Entonces tenemos que entrar al aprendizaje de vivir revelación, porque esta es la manera en que nos es dado la visibilidad a nuestro entendimiento. Cuando tú ves físicamente algo, aquí estamos viendo una botella, ¿verdad? Entonces tú la identificas y si ya conoces de qué se trata y para qué sirve y cómo se usa y a qué sabe, y instantáneamente lo entiendes de esa manera, ¿de acuerdo? Pero si ves un objeto, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿qué es eso? ¿De acuerdo? Porque no, quizá asumiendo que nunca lo hayas visto, entonces dices, bueno, ¿qué es eso? Y empiezas a abrirte, a buscar entender qué es, para qué sirve, por qué está aquí, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso racional. Bueno, ahora tenemos que aprender a ya no indagar en el esquema humano del razonamiento aislado, independiente, sino de
vivir revelación. ¿Sí? La pregunta de qué es eso, no me la hago yo a mí mismo, no se la hago a alguien más, incluyendo la tecnología de la era presente, sino que la hago en mi espíritu a Dios. Y de allí recibo guianzas. Si soy guiado a la tecnología, o soy guiado a la ciencia humana, o soy guiado o soy provisto de entendimiento divino instantáneamente, no importa, el chiste es vivir mansedumbre para recibir lo que está preparado para nuestras vidas en ese instante. Entonces, estamos ocupando tiempo aquí porque es vital para nosotros que este fundamento se establezca, ¿sí? Ya no estamos hablando de conceptos y teorías, estamos hablando de la esencia de nuestra vida como hijos y de cómo funciona y de cuál es el aprendizaje y obviamente la obra de Dios que tiene que desplazar en nosotros las fortalezas que buscan jalarnos a operar racionalmente bajo el esquema humano, lo cual es enemistad contra Dios. Romanos capítulo 5, voy a buscar el verso para que lo tengamos clarísimo. Perdón, Romanos capítulo 8, y creo que es el verso 5 y 6. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, los que son de la carne, en las cosas de la carne. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, puedes ver en todo esto que el esquema humano ya no puede seguir siendo una opción, porque es completamente opuesto a la vida divina que nos ha sido dada. Y entonces entramos a la renovación del entendimiento, ¿verdad? Que es la vivencia de la transformación. Romanos capítulo 12, verso 2. Y ocurre por el ejercicio de presentarte en sacrificio vivo a Dios. Que es, como dice allí, nuestro culto racional. Y otra vez, racional, raciocinio, razonamiento, de eso estamos hablando. ¿Sí? Así que en este punto se vuelve importantísimo entender que hay una provisión constante y que el Espíritu Santo es el designado responsable de ministrarte esa provisión constante de entendimiento divino. ¿Sí? Y que por lo tanto nunca vas a estar en tinieblas de parte de Dios. ¿Sí? Nunca vas a estar desprovista de luz, del alumbramiento requerido para que tú entiendas y proceses las cosas cual debe de ser. Ahorita hablaremos de los problemas que vamos a vivir durante la transición
requerida de un sistema racional al otro, y por qué vivimos a veces momentos de confusión y de todo este tipo de cosas, debido a que estamos, y se los digo de una vez, estamos tratando de mezclar dos sistemas y no se vale. Y el Espíritu Santo no juega en el otro sistema, punto, y se acabó. O sea, él no va a satisfacer las preguntas de la mente carnal. Él no va a dar guianza al viejo hombre. Él no va a explicar razonamientos humanos. Y vamos a otra escritura clave y fundamental en esto, que es 1 Corintios, el capítulo 2. Empezando con el verso 9. Y quiero invitar a uno de ustedes a que nos lea el pasaje de ahí al final del capítulo, con voz muy clara y muy bonito, para que a las personas que les toque ver este pasaje, este video, lo disfruten y lo entiendan. ¿Quién lo va a hacer? Ya que les dije voz clara y clarita, están pensando, ¿verdad? Déjense guiar. Marco dice que Elizabeth o Helen. Félix está leyendo, parece. O si Félix está leyendo, no lo estamos escuchando. ¿Estás leyendo, Félix? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Qué pasaje más completo? Sí, y saturado de verdad y de un tesoro enorme, pero que en síntesis nos dice: te es provisto entendimiento divino. Y esto va a convertirte en una persona que tiene acceso a todo lo que Dios sabe, aún las cosas profundas de Dios. Y no trates de entenderlo intelectualmente, porque se tiene que discernir espiritualmente. Vamos a empezar a entender el orden de los factores de la operación en nuestro ser como hijos. Que el espíritu no requiere de que, para entender, no requiere del lenguaje humano, ¿sí? De premisas humanas, de posturas humanas. No tiene que estar intelectualmente descrito
para que se te dé entendimiento espiritual. Eso es secundario, ¿sí? Por ejemplo, Pablo dice que él ha recibido revelación de cosas que aún no le es dado hablar. Están en su espíritu, pero no tienen todavía una manifestación intelectual. Entonces, esto es desconcertante cuando todo lo que hemos sabido vivir ocurre en el área intelectual y sentimental, a nivel del alma y la manera reactiva de operar del ser humano. Pero ahora somos traídos a la vida en el espíritu, ¿sí? Y a entender que la comunicación de verdad no nada más obedece a las palabras escritas, sino a la inspiración de la verdad a tu espíritu. Y cuando ocurre el proceso de oír a Dios en tu espíritu, por ejemplo, el don de lenguas. El don de lenguas está muy claramente explicado y humanamente ha sido un punto de conflicto, de confusión, de abuso, de tantas cosas. Pero el don de lenguas está perfectamente especificado y explicado por el Espíritu Santo como un regalo provisional que nos es dado para que haya una manera en que nuestro cuerpo, nuestra lengua, hable, nuestro espíritu no pase por el intelecto, sino que pueda hablar directamente palabras incomprensibles al intelecto. Y dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo porque su espíritu le habla a Dios, pero se queda sin entendimiento intelectual porque no comprende lo que está diciendo. Es muy interesante, ¿no? El regalo, el don de lenguas, dado con el propósito de la edificación del espíritu cuando tenemos enormes complejos mentales que van a ser resueltos a través del tiempo, porque este proceso de la renovación del entendimiento toma tiempo. No es instantáneo, es línea por línea, precepto por precepto. Entonces Dios nos da este regalo para que podamos tener un medio de comunicación de esa manera. Pero también nos dice claramente que este es un don provisional. Dice, las lenguas pasarán y también ¿se acuerdan? Y solo permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces, no todos hablan en lenguas, no todos reciben el don, no todos, en fin, muchos se atoran con el asunto de, espérate, eso está muy raro, yo no puedo. Bien, ahí están los dones, pero si no los recibes, pues no los recibes. Porque tienes estos problemas, ¿no? O estamos vacunados porque hemos visto abusos y cosas que no van y nos hemos atorado en tantas cosas, pero no estamos ahorita entrando a hablar de dones espirituales y nada de eso. Pero es un ejemplo clarísimo. 2 ejemplos estamos dando. Pablo diciendo, he recibido revelación de cosas que no puedo hablar. No me es dado hablar. No dice, tengo prohibido hablar de ellos, sino dice, no me es dado hablar. Todavía no las puedo expresar. Y el don de lenguas, para que tu espíritu pueda expresarse físicamente, sin que tu intelecto estorbe ese proceso. Porque estamos demasiado atorados con el entendimiento humano y impedidos todavía. Entonces, resumiendo, para que empecemos el proceso de recibir esto, cada uno de ustedes necesita procesarlo,
expresar lo que está entendiendo y vivirlo. Revelación es un servicio divino, constante, para darme acceso al entendimiento divino y traerme a la vida en uno, porque no puedo vivir la vida en uno si no la entiendo. No puedo participar de lo que no entiendo. ¿Sí? Entonces, si no me es dado acceso a lo que Dios está entendiendo y yo no lo entiendo, pues ¿cómo quedo de acuerdo? ¿Cómo acepto participar? ¿Cómo, me entienden? Si tengo que utilizar mi voluntad, vivir mi libertad, usar mi autoridad para decidir, ¿en base a qué decido? Entonces, revelación es constante y estoy hecho para vivirla. ¿Sí? La nueva creación que soy no tiene problemas viviéndola. Pero hay una transición que tengo que experimentar consciente y voluntariamente del sistema racional humano al sistema racional divino. Bueno, vamos a empezar con Félix. Bien, lo que hasta ahora he podido comprender y recibir de mi Padre, se los expresé en una de las sesiones anteriores, de que revelación para mí ha sido como el umbral, ¿no? El portal de entrada a un conocimiento real y vivencial de lo que es la vida divina. Que por muchos años todo fue eso, ¿no? Algo racional. Pero hoy le agradezco a mi Padre y el medio que Dios utilizó para traer esta verdad a mi corazón. Y pues es la persona de Cristo, ¿no? Que Dios ha estado usando. Gracias a Dios por eso. Es tan maravilloso, ¿no? Comenzar a vivir eso. Y yo siempre he dicho, no, esto ya no lo cambio yo por nada. O sea, no. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estoy en ese punto. Y gloria a Dios por eso. Meditando con mi Padre sobre precisamente la revelación. En los estudios que yo tuve, estudios teológicos, se manejaba el concepto de la revelación natural, que es lo que manifiesta la creación de Dios. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y luego lo que ellos llaman la revelación especial, que es en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Esos conceptos vinieron a mí, a mi memoria, pero concluyo, o el Espíritu Santo me trae a reafirmar ahora lo que es una revelación individual, ¿sí? Porque hasta lo que Jesús hizo quedó inconcluso. La obra salvífica, redentora que él hizo, ¿no? Y él lo expresó diciendo, si es necesario que yo me vaya, porque si no,
el Espíritu de verdad no va a venir. Y cuando Él venga, Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces se cumple ahora en nuestras vidas esa revelación individual, personal, ¿sí? En uno con nuestro Padre. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es, para mí es lo máximo, porque proviene de Dios. Y en eso estamos permitiéndole al papá que siga operando, que siga trabajando. Y es tan, a veces tan sencillo, ¿no? Que a veces hasta con una cancioncita infantil, eso me recuerda la importancia que esto tiene, ¿no? De vivir la vida divina. El otro día me recordaba yo de una canción de Topollillo. Yo creo que muchos de nosotros crecimos con eso, ¿no? Topollillo cantaba una cancioncita infantil que dice, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Hasta esa cancioncita llegó y tocó mi espíritu porque, pues sí, eso es lo que yo quiero, parecerme a mi papá en todo lo que él es, ¿verdad? Claro, ellos lo tomaron desde el punto de vista biológico, ¿no? Pero puede aplicarse a nuestra vida divina, nuestra vida espiritual. Gracias. Bendiciones. Gracias, Félix. Gracias por lo que nos comentas. Elizabeth, ¿te escuchamos? Ahorita estoy meditando en Romanos 12:1, como la versión del 60 dice vuestro culto racional y la nueva versión dice adoración espiritual. Y y el Espíritu Santo pues me están dejando entender que es lo mismo, o sea que no puedo, como decía usted, venir a participar de lo que mi papá es en unidad si no lo estoy viviendo espiritualmente, pero no lo puedo vivir en mi espíritu si no lo estoy, no sé si Él no me da esa revelación. Entonces me terminó de convencer de que es eso, que es que mi adoración espiritual es mi culto racional y cómo eso sucede en uno. Es lo que estoy entendiendo. Bien, gracias, Elizabeth. Muy, muy importante lo que te está siendo mostrado. Helen. Pues ha sido interesante cómo papá me ha estado mostrando con tanto amor, cómo me ha estado revelando. Tuve una plática con una persona, bueno, les comparto esto porque es de lo que nuestro diario vivir, ¿no? Tuve una plática con una persona cristiana, que ella me decía que me estaba hablando del infierno, me estaba hablando que ella no tenía seguro que su salvación y muchas cosas. Y por lo que pues yo tenía una parte entendida, ¿no? De lo que mi papá me mostró en un tiempo, yo no quise ir con mis razonamientos, ¿no? Yo le dije, papá, tú muéstrame, tú enséñame, porque para mí era muy fácil pensar y decir lo que sé, pero yo quise que papá, que el Espíritu Santo me guiara y me revelara.
Y fue interesante, no fue al momento, pero en la semana me estuvo enseñando, me estuvo revelando. Y lo más bonito, lo más hermoso que con ese amor y con esa sencillez, ¿no? De que yo no tengo que estar esforzándome, yo no tengo que estar queriendo entender las cosas con mi raciocinio, sino que tan sencillo que papá es y tan sencillo que tiene todo preparado para que lo recibamos, para que lo vivamos. Y pues eso es lo que a mí me ha estado maravillando, ¿no? Que nada más tengo que estar dispuesta para vivirlo con él. No esforzarme a veces no lo estoy pensando, simplemente nada más le digo, papá, muéstrame, ¿no? Enséñame. Y si él ya tiene preparado para que yo sepa la verdad en mi momento, me lo va a dar, y si no, pues va a llegar el momento que él me va a ir guiando a esa verdad, me va a ir revelando. He estado viviendo muchas cosas, muchos detalles. Apenas a mi carro afuera de la casa le rompieron los vidrios, yo acababa de entrar, salí, y pues ya afuera los vecinos me empezaron a decir, no, pues es a lo mejor una venganza o cosas así, queriendo pues meter ese miedo, pero pues yo le dije, papá, sana mi corazón y pues aquí estoy, ¿no? No quiero ver las circunstancias, no quiero estar escuchando, sino que vivirte a ti en este momento. Entonces, se da uno cuenta, ¿no? Yo estuve tranquila, vinieron los de seguridad y pues yo tranquila, a diferencia de otras ocasiones, ¿no? Igual así, la otra vez en la calle me quisieron también, una persona como quererme jalar mi bolsa y cosas así, ¿no? Entonces, le decía a mi papá, papá, límpiame de esto, no quiero estar con miedo, no quiero estar así, ¿no? Y papá, pues, tú sabes lo que tienes que hacer en mí, límpiame de esto porque que no tenga yo esa... Al momento sí, cuando este muchacho iba drogado, me dio un empujón, sí, mi reacción no fue divina, ¿no? Mi reacción al momento sí, me enojó, pero ya que me subí al carro, gracias a papá no pasó nada, y le decía, papá, límpiame de esto, no quiero sentir nada por esta persona, por las circunstancias, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado viviendo y vemos que hay muchas cosas que nos podrían sacar de fe, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿no? Que papá me tiene ahorita en esta revelación y en que yo lo viva con él. Y eso hace la diferencia. Bueno, es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Gracias. Marco. Yo entiendo que revelación lleva implícito el escuchar a Abba. Y esta escucha es la que yo todavía no puedo vivir, digamos, al 100%, ¿no? Yo le pido a mi padre que me muestre, que sea él el que viva en mí y que pueda yo participar con él,
pero veo todavía mucha proactividad de mi parte, como yo quiero actuar y no dejarlo a él que actúe, ¿no? Y entonces él, con mucho respeto, pues se queda esperando a que yo le permita ser en mí, ¿verdad? Y es en ese punto donde yo todavía no puedo vivir a la revelación como entiendo que es, según lo que hemos estado estudiando, viendo con él. Es lo que estoy viviendo ahorita. Bien, Marco, gracias. Miren, en todo lo que estamos siendo traídos a ver, nunca, nunca, nunca olvidemos que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 3 así lo declara. Nuestra competencia no proviene de Dios. No hay competencia por nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y es parte de la transformación. El nuevo entendimiento opera en base a las capacidades de Dios, en base al carácter de Dios, en base a la promesa de Dios, en base a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Y cuando todavía ese no es el punto de partida de mi raciocinio, entonces yo estoy todavía midiendo mi capacidad, midiendo mi habilidad, midiendo mi competencia, y voy a estar chocando. Por eso es que lo que leímos en Romanos capítulo 8, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, no hay capacidad de integrarse, de acoplarse con Dios. Entonces, esta verdad es maravillosa y terrible. Sí, es maravillosa porque, wow, tenemos acceso a vivir, ser uno con Dios, ¿no? Y es como vamos a estar viendo más adelante, es a lo que somos llamados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde sufrimos, donde es terrible, es en la transición. Porque nada de lo que hemos sabido va a servir aquí. ¿Sí? Es un filtro tan perfecto y tan exclusivo que aquí no va a entrar, no va a haber un acomodo de un porcentaje de entendimiento humano que sea compatible con el entendimiento divino. No. Por eso la escritura en 1 Corintios 2 es tan determinante. No se puede comprender carnalmente, y por eso para el hombre natural, para el ser humano, las cosas del espíritu son locura, son completamente irracionales. Bueno, ahora, ¿qué procede? Pues procede el aprender a vivir esta nueva realidad. Sí, y cada vez que te encuentres midiéndote, evaluándote, estás en el canal incorrecto. Porque allí no es, así no es como funciona esto. El responsable de darte su capacidad, de hacerte entender, o sea, todo. Yo hasta hoy, hasta donde voy aprendiendo y viviendo esto,
descanso en el hecho de que mi asunto es ser producto de la obra de Dios. Y lo que en mí no funciona a la par con Jesús, Él lo está trabajando. Y cuento con su garantía de que la obra que Él empezó en mí la va a perfeccionar. Y ya recibí, ya le tomé la palabra de que no se trata de estar mejor, ni de empezar a parecerme a Jesús, sino de ser hecho perfecto. Y que Él tiene toda la capacidad de perfeccionar. Entonces eso ya no es un conflicto, ¿se dan cuenta? O sea, se rompen esos conflictos, se rompen esos esquemas que nos detienen, ¿no? Que nos mantienen en un paso difícil. Es como cuando el bebé sale del vientre de su madre, ¿no? Es un paso difícil. En el vientre, ahí está bien. En medio no se puede quedar. Tiene que nacer, pero es un paso difícil. Y eso es lo que nos está sucediendo, ¿sí? Entonces, no nos confundamos en este momento, ¿sí? Porque si tú, por ejemplo, en todos los comentarios hay un poco de eso, y por eso soy guiado a hablar de este asunto. Espérate, tú ya eres una nueva criatura, nacida de Dios, con todo el diseño y la capacidad para ser uno con Dios. Eso ya está hecho y es obra de Dios. Ahora lo que sigue es recibir el entendimiento divino de cómo vivir lo que ya eres. Entonces, ¿quién de ustedes quiere formular el cómo se ven basado en esto que estamos hablando en este momento? Si ya nací de Dios, si ya estoy hecho para ser uno con Dios, entonces, ¿qué estoy viviendo? ¿Cómo lo dices de ti mismo o de ti mismo? Estoy batallando. ¿Ok? No he entendido. Me cuesta. Pero, o sea, eso es lo que decía antes. Sí. Ahora vengo a recibir entendimiento, revelación. Entonces ahora lo que corresponde es que, en base a lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu entendimiento, Recibo, espero, descanso. Estoy lista, estoy dispuesta. muy Para bien. mí. Helen, Que ya está para vivir como hija, que ya nacido ha dado todo y que solo tener esa identidad como hija para poder vivir todo lo que Él ya tiene para mí, todas las promesas que Él ya tiene para que se cumplan en mí. gracias. Marco. Perdón. Me veo como hijo de Dios, nacido de Dios, operando en la capacidad de Dios, recibiendo de Dios
toda la capacidad para vivir cada momento, para vivir en cada situación que me encuentro, y recibo de él la visión que tiene de cada persona y de cada situación, y permito que él se manifieste y exprese lo que estamos viviendo. Muy bien, gracias, Marco. Félix. Como hijo de Dios he comprobado cambios radicales en mi naturaleza, ¿no? Humana. Y le agradezco a mi padre por ello, ¿sí? En cuestiones donde estaba batallando, ya eso ha quedado a un lado, gracias a Dios. Y he tomado la decisión definitiva, ¿sí?, de aprender por medio del Espíritu Santo a vivir esta vida y no participar más del viejo hombre. Esa ha sido mi decisión con mi padre y lo he platicado con él. Gracias. Gracias, Félix. Muy bien. Pues fíjense, nuestro espíritu está listo para vivir la plenitud de Dios. ¿Sí? No un poquito, sino el todo. Porque es un espíritu nuevo, nacido de Dios, es incorruptible, etc. Entonces, ¿qué se interpone? El entendimiento. Si ya fuimos regenerados, ya no somos la misma persona, ya somos una nueva creación. Ahora, esta nueva creación requiere de entendimiento divino. Pero esa parte tiene que ser renovada constantemente en el aspecto de que conforme empiezo a vivirlo y el entendimiento humano quiere gobernar mi perspectiva, mi realidad, mis decisiones, yo me ocupo ahora de elegir recibir el entendimiento divino y permitir que se desplace, que sea cancelado en mí el entendimiento humano. Entonces, fíjense, por favor, este es un punto crítico, porque si yo quiero, por ejemplo, regreso a mi ejemplo sencillísimo de esta botella, ¿no? ¿Qué es eso? Es agua. Todos lo tenemos clarísimo, ¿no? Lo entendemos. Pero ¿de dónde viene el entendimiento? Pues viene de la memoria, viene de algo que está guardado ya en nosotros y ¡pum! No necesitas pensarlo. Agua, ¡pum! Ya no hay discusión, no hay confusión. ¿Para qué sirve? Lo próximo sería, bueno, ¿de quién es? ¿No? Porque si tú tienes sed, pues quieres saber si te la puedes tomar o no, etcétera. Pero para vivir el entendimiento divino, esa es la parte que cambia radicalmente. Es que yo no puedo decir, no, yo ya sé que eso es agua, sino que debo de partir de cero siempre. Tengo que recibir en ese instante del Espíritu Santo. ¿Qué estoy viendo?
Y si recibo lo que está listo para serme dado, porque Dios no va a fallar, entonces soy introducido a la vivencia que está preparada para mí en ese evento. Y eso incluye el pasado que traigo en mi memoria, que traigo en mi sentimiento, ¿sí? Porque en el lado humano ese pasado ya está procesado, ya está calificado, ya está guardado en ciertos lugares, bueno, malo, etcétera, etcétera. Y ya entonces cuando lo vivo de esa manera, el proceso racional ya está definido, ¿sí? Entonces, esta es la parte crítica y por eso les comento, estamos yendo a lo más profundo de nuestra vivencia, porque todo parte de algo, ¿no? Cuando Jesús dice, ¿por qué te afanas? ¿De qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Ah, pues me afano porque si no me afano, pues no hay. Tengo que buscar, todo está acomodado al raciocinio humano, ¿cierto? Y Él nos trae el raciocinio y dice, espérate, ya no estás en ese esquema, ahora vives aquí. Tu padre tiene que ocuparse y ya se ocupó. Pero cuando tratas de vivir eso intelectualmente, no funciona. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona en esta sencillez que Jesús expresa de sí mismo en Juan capítulo 5. De no intentar saber, sino de recibir revelación. Hoy, ahorita, a cada paso. Por ejemplo, en lo que nos cuenta Helen, viene una persona intoxicada, se te atraviesa y instintivamente quiere operar el esquema racional humano que te dice aguas, peligro, defiéndete, etcétera, ¿no? Pero como nueva criatura, ¿qué necesitas vivir en el momento? Necesitas vivir revelación, porque esa es la provisión. Y si entramos a vivir esta revelación constante que se ocupa de nuestra existencia personal, entonces esa provisión de revelación contiene no solamente guianza, sino vida. Ahí está la paz, ahí está la templanza, ahí está la fe, ahí está todo lo que se requiere para andar en la guianza que revelación va a proveer, porque va a alumbrar tu camino, ¿verdad? Te va a decir, esto es lo que está preparado. Tú entras a vivirlo y en ello vives lo que el Padre tiene ya previsto y provisto para ti. Así que, otra vez, resumiendo, para ser hijos en la práctica, tenemos que transicionar y entrar a esta vivencia de recibir revelación, porque es el único medio dado a nosotros para que tengamos entendimiento de lo que Dios nos ha dado.
Eso es exactamente lo que nos dice el Espíritu Santo, ¿verdad? En 1 Corintios 2, donde nos leyó Félix. Dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, si Jesús me dice, tú no vives de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué necesito estar recibiendo? Pues la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Para vivir este momento, esta situación, esta relación, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Vamos a dialogar. ¿Cómo cambia esto tu proceso racional? Adelante. De acuerdo a lo que Jesús nos revela, ¿no? Acerca de que Él siempre escuchaba a su Padre. Y reiteradas ocasiones Él lo mencionó y nos los enseñó. Es tan hermoso, como decía Helen, ya solo escuchar a papá, ¿no? Preguntarle a él directamente. Creo que es una disciplina, digo, en mi forma de entenderlo, es una disciplina. El poder relacionarse con nuestro Padre, con esa persona tan maravillosa. De igual forma, yo estoy aprendiendo eso, para todo dirigirme a Él, ¿no? Para todo. Y ya lo que sale de mi boca es papá. Oye, papá, esto, oye, papá, esto otro. ¿Cómo le hago aquí? ¿Qué piensas de esto? ¿Sí? Y les comento que días atrás estaba yo gozándome por esas revelaciones tan hermosas, porque basta un versículo de la Biblia, una reflexión donde Él interviene, ¿no? Y nos revela cosas. Y a veces lloro, a veces me río con Él y le digo palabras bonitas, ¿no? Papá, eres maravilloso, glorioso, qué tremendo eres poderoso. Y de repente me viene una pregunta, creo que fue del Espíritu, y le digo, bueno, no sé qué más decirte. ¿Cómo te digo? ¿Qué quieres que te diga? No sé. Y solo dentro de mi espíritu escuché su voz que me dijo, solo disfruta. Disfruta de lo que yo te doy. ¿Sí? Y entendí claramente, ¿no? Que a él no hay que llegar con tanto protocolo, sino que lo que Él nos da, lo podamos disfrutar de una manera especial, ¿no? Y ahí estamos caminando en eso, ahorita, de solo disfrutarlo, disfrutar lo que Él nos da. Aprender a vivir eso, ¿no? Y estar recibiendo constantemente de Él. Pero en mi experiencia personal con Él es eso. Ya estoy entrando en esa disciplina de decirle, para todo es, papá, ¿qué piensas? ¿Sí? ¿O qué me dices de esto? ¿Qué vamos a hacer? De repente pienso, ¿qué voy a hacer? No. Y rectifico, ¿no? Y digo, ¿qué vamos a hacer, papá? ¿Cómo ves este asunto? Y es tan lindo, ¿no? Comenzar a vivir eso. Gracias. Gracias, Félix. Gracias. Ahí está ocurriendo este proceso de la nueva criatura
aprendiendo a vivir un sistema mucho más sencillo que el sistema humano. Debido a que la disciplina es no arrancarte solo, sino por eso es el culto racional. Si el culto racional es la adoración verdadera, es no voy a pensar mis pensamientos, voy a escuchar los tuyos. No voy a hablar mis palabras, voy a recibir las tuyas. Y ahí está este punto de aprendizaje, ¿no? Que va a permitirnos vivir revelación. Ok, seguimos. ¿Quién sigue? Yo, Cris. Es claro que todavía nos ganan nuestros pensamientos y nuestro raciocinio. A mí lo que me ha resultado es que yo empecé a dejar de cuestionar todas las cosas y cuestionar a Abba, a mi papá. Ya no estoy ahorita en esa posición de estarle cuestionando o el por qué. Simplemente yo les comentaba que he vivido algunas cosas, algunas circunstancias en las cuales pues la gente lo ve de diferente manera, humanamente, ¿no? Dijeran, pues ya vete a hacer una limpia porque pues es una cosa y es otra cosa. Y pues yo no estoy ya en esa posición de por qué a mí o por qué estas cosas o por qué lo permitiste. No, dejé de cuestionar y eso me está permitiendo más vivirlo porque ya no estoy en esa posición como humana, ¿no? Bueno, humana, sino estoy ahorita ya ubicándome en ser hija y creyéndole a mi papá que pues él es el que tiene previsto y provisto todo, ¿no? Eso me ha ayudado mucho a que las cosas que vienen no las esté yo cuestionando porque ahora estoy eso es como una herramienta que he tomado, ¿no? También. Sí, vienen pensamientos humanos, pero ya como decía mi hermano Félix, es esa disciplina y es una parte que pongo yo para poder recibir y vivir y recibir esa revelación que es la que pues nos abre nuestro entendimiento para poder vivir esta vida diferente, ¿no? Para poderla vivir conforme a los planes de mi papá. Eso me ha estado funcionando. Yo he dejado de ver y siento que es Espíritu Santo, ¿no? Que me ha llevado a convencerme, ¿no? De que no esté cuestionando. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias. Elizabeth. Sí, ahorita que estaba hablando el hermano Félix, me recordó el Espíritu Santo de un sueño en el que yo llego en alguna situación, alguna circunstancia está crítica, y llego a donde, como que entro en algún lugar donde hay mucha gente y está Jesús y está el Espíritu Santo, pero yo digo, ¿con quién me dirijo? ¿Con quién me dirijo? Y los dos me apuntan, dirígete a papá, ve con él directamente. Entonces, de ahí siempre he estado Abba, 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 y el otro día lo único que salía de mi corazón era Abba, como un niño chiquito, ¿no? Cuando está mamá, 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 y no hay nada que decir, pero había una necesidad en mi espíritu y estaba yo Abba, Abba, Abba. Entonces,
el enemigo viene a molestarme y decirme que qué gorro pongo. Entonces, mi papá me ama y me dice que no, que él encantado de que yo esté dirigiéndome a él. Y es lo que me recordé ahorita de esa vivencia que tuve. Y y en cuanto a lo que se me está revelando ahorita, es que en Juan 15:5, que dice que separados de él no podemos hacer nada. Y esa palabra hacer como que se me resaltó, porque en mi antigua mente yo quería entender para yo hacer, ¿verdad? Y entonces en el intento pues sufría muchos descalabros y descontentos, etcétera. Pero ahora entiendo que lo que Él quiere hacer, Él me lo va a dar a entender. Y yo nada más tengo que ser guiada para recibir lo que Él quiere hacer. Y es lo que se me está revelando ahorita. Porque es lo que mi Padre hace, es lo que yo voy a hacer. Entonces, Él me lo tiene que revelar. ¿Listo? ¿Y cómo cambia eso de entender que Él te lo tiene que revelar? ¿Cómo cambia tu proceso interno entonces? Pues espero, descanso, no me asusto, no estoy con que ya la regué, ya no la hice, nunca voy a aprender, todo lo que me juzgaba yo misma, ¿no? Ahora estoy aprendiendo a esperar en Él y ser guiada en todo. Gracias, Elizabeth. Marco, me toca abrir tu micrófono. Ya te tengo que dejar que abras tu micrófono. Sí, sí, sí. Yo antes de la sesión, como a las 10 de la mañana, le llamé a una persona en Puebla, que vive en Puebla, una persona que conocí hace como 45 años, cuando estaba yo trabajando en Chrysler de México. Y ayer en la noche hablé con un amigo de esa época que vive en Houston y me platicó que estaba en el hospital, que tenía 7 días internado. Y le dije que iba a ir a Puebla a un retiro. Y me dijo, ay, ¿por qué no hablas con Toño Rizo, que vive ahí en Puebla? Y entonces, pues me mandó su contacto, entonces yo le marqué hoy en la mañana, en lo que empezamos la reunión. Y me vi hablándole como si yo no conociera a Dios. Me vi hablándole como pues sin tomar en cuenta a mi papá, y no me quedé con un buen sabor de boca porque no pude, más bien no escuché, no me di el permiso de escuchar a mi padre para saber por qué, como decir, ¿por qué, padre? ¿Por qué estoy hablando con esta persona? Ninguno puede venir a mí si tú no lo traes. ¿Qué quieres decirle? ¿De qué se trata esto? Ese tipo de
comunicación con Abba, que es el que yo anhelo tener, pero que no lo veo suceder cuando yo quiero seguir viviendo lo que yo era antes de conocer a Abba. Y eso pues me llama mucho la atención. Yo entiendo y sé que ya tengo una vivencia de Dios, que Él mora en mí y que puedo accesarlo para vivir todo lo que Él es, pero no lo hago, y a lo mejor ese es el problema, que quiero yo seguirlo haciendo. No lo sé. Entonces tienes esta vivencia donde alguien te dice, ¿por qué no le hablas a fulano? Y tú procedes a hablarle a fulano, no por guianza del Espíritu, sino porque decidiste hacerlo, y todo lo que continúa, pues no es divino, ¿no? No hay una conversación divina, no hay una manifestación de Dios, tu espíritu no está recibiendo, no estás viviendo más seguro. Y el resultado es humano, ¿no? Aunque hay una parte donde sí, bueno, finalmente, pues, yo lo quería invitar a que nos viéramos. Le dije que iba a estar el fin de semana en un hotel en Cholula, y que quería ver si él pudiera que nos viéramos para platicar. Entonces, el viernes en la noche o el sábado en la noche, como a las 8. Y bueno, él en principio dijo que sí, que era buenos días para él, y quedamos de vernos. En principio no quedó, digamos, totalmente confirmado todo, pero entonces creo que en una parte Abba sí habló con él, en una parte de esta conversación. Pero sí, en general, como dices, no, yo no me quedé con un buen sabor de boca. Ok, vamos rápidamente a hablar de ese proceso, ¿de acuerdo? No estoy viviendo revelación perfectamente, estoy viviendo imperfectamente. ¿De quién es el trabajo de perfeccionarme en esta vivencia? Pues es de mi Padre, ¿sí? Entonces, esto es una parte, por eso estuvimos tanto tiempo en el área de aprender a vivir fe. Si revelación me trae a vivir fe, pues es un proceso que va unido, ¿no? Entonces, si estoy siendo traído a comprobar que revelación es una provisión que el Espíritu Santo cumple, y que puedo confiar en que ahí está. Pero no sé permanecer allí. Estoy en este asunto, como decía Elizabeth, batallando, ¿no? Y tú nos comentas este incidente, que es uno de tantos, ¿no? Que esto ocurre todo el tiempo. Si nos vamos al detalle, pues, ¿cómo estás pensando en este momento? O estás recibiendo revelación, o estás ocupando una capacidad ajena a revelación para razonar las cosas. Entonces es así de finito, esto es así de delicado, vamos a decir.
el aprendizaje, pero el trabajo de perfeccionar mi vivencia en revelación es de Dios en mí. Porque de otra forma, si yo empiezo a ver mis fallas, ya no estoy viendo su promesa, ¿verdad? Y allí me voy a atorar por un rato, hasta que regrese a fe y entienda, Padre, gracias por traerme a esta promesa, perfecciónala en mi vida. Y a cada momento que me doy cuenta que no lo estoy viviendo, vivo redargüimiento en fe. O sea, tengo que invertirme en el proceso. Pero la obra de perfeccionarme y de fortalecerme y de establecerme en esto que me corresponde no es mía, es de Dios en mí. Y es tan importante vivir esto correctamente, ¿no? Este proceso, esta transición, porque tanto de nuestro raciocinio todavía seguimos queriendo tomar la responsabilidad de lo que le corresponde a Abba hacer en nosotros. Y cada vez que tu entendimiento esté funcionando, estoy fallando, estoy batallando. No estás ni batallando ni fallando, estás viviendo incredulidad. ¿Sí? Estás viviendo obras muertas, en lugar de vivir el arrepentimiento de obras muertas. No, yo no. Ese no es mi departamento. Y esto, otra vez, es fundamental, ¿no? Si lo aprendemos aquí, todo lo demás que nos falta por recibir va a ser mucho más sencillo. Porque ya no vamos a estar en este vaivén en el que nos encontramos ahorita, ¿no? Entonces, esta etapa es muy, muy, muy profunda y muy intensa, ¿no? En la vivencia de transformación, porque estamos en esta transición de dos sistemas. Pero es importante vivir las cosas en el fundamento de verdad que ya nos ha sido dado, pero que ahora tiene que incorporarse otra vez al proceso racional. ¿Sí? Cuando decimos, ¿quién es responsable? ¿A quién escuchas? Pues si recibes la verdad, dejas que el Espíritu Santo te lo recuerde, es como lo que nos comenta Félix, ¿no? Que le dice, ya no sé qué decirte. Y Abba le contesta, es que no quiero que me digas nada, quiero que disfrutes lo que yo estoy haciendo en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está haciendo él? Diciendo, no, ya deja ese asunto de que tú quieres estar, me dice y dice, ¿verdad? Y por eso el resumen del entendimiento con el que Félix está quedando es, no necesito estar allí elaborando un montón de frases y cosas para acercarme a mi Padre. Es mucho más sencillo, es mucho más directo. Y lo ves en Jesús, Él no lo ves elaborando grandes oraciones, ¿no? Ahora, cuando trata asuntos como Juan 17, ¿no? Es una serie de asuntos que está tratando con el Padre. Pero es muy directo, sin preámbulos, ni elocuencias, ni nada. Esto es así, esto es así, esto es así, gracias, y esto queda en tus manos, yo estoy viviendo esto, chan chan, se acabó. Y es hermoso, ¿no? Y de una consecuencia eterna. Entonces, hay tanto que es la obra de Dios, y por eso hemos estado siendo traídos a revelación de todo lo que la obra de Dios comprende, ¿no? Félix.
puedo comentar dos cositas más al respecto de lo que papá me ha estado enseñando, ¿no? Yo reconozco que estoy dando pasitos como el bebé y a veces me río de mí mismo, ¿no? De tantos años de estudios y pues ahora estoy comenzando, ¿verdad? Y es hermoso, es divino. Yo nunca fui muy bueno para la gramática, ¿no? Y hoy estoy incluso aprendiendo este lenguaje de Dios tan maravilloso. Me sorprende, ¿no? Yo escucho de la Biblia y les he comentado que todas las noches mi esposa y yo ponemos la Biblia hablada, ¿no? Pues no sé si la escuchamos todo el tiempo, ¿no? Pero sí. Y de repente, pues cuando ya nos despertamos, yo me quedo escuchando, por ejemplo, el libro de los Salmos, cosas así. Y me llama mucho la atención el lenguaje con que el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspiró a estas personas a hablar. Es algo de veras en lo que ahorita me he estado ocupando, el lenguaje divino de Dios. No se diga en el Nuevo Testamento, ¿no? Tan hermoso como el Espíritu Santo habla a través de estas personas. Estoy fascinado por ese lado, ¿no? Por el otro, en los procesos que estamos llevando con el grupito de Macuspana, esto es algo sorprendente para mí también. Les comento que en una de estas guías nos hemos detenido en una sola página como 3 sesiones. Sí, y yo digo, pues ¿cuándo vamos a avanzar? Pero es que el Espíritu Santo en 2 palabras ahí trae un cúmulo de enseñanza. Por ejemplo, en una de las guías dice que amor es el fundamento, ¿sí?, de nuestra nueva vida y misericordia es el sustento, ¿sí?, de esa nueva vida. Y ahí nos hemos detenido. El Espíritu Santo nos ha dado de su verdad tan maravillosa, ¿no?, que yo mismo me sorprendo porque yo luego miro los videos y digo, ¿y ese soy yo hablando ahí? Pero me admira la secuencia, ¿no?, con que el Espíritu Santo va y va y va y sin pensarlo. Y es tan hermoso que de veras cada día me enamoro de Jesús. Me enamoro de esas palabras tan lindas que Él dice, cómo Él maneja las cosas, ¿no? Aún en el antagonismo ese que enfrentaba con los enemigos de su tiempo, ¿no? Cómo los va llevando. Y no es tan maravilloso. Yo estoy enamorado de vivir esta nueva vida, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, Félix. Transicionar. Vamos a llevarnos eso. Sí. La vida en revelación obliga, pero no a la fuerza, requiere de una transición completa en el proceso racional del entendimiento. El entendimiento divino está listo para ser provisto por el Espíritu Santo a mi espíritu, si yo opto por vivir eso. Entonces, eso es asombroso, ¿no? Es maravilloso.
el asunto de que con esa con esa magnitud de amor y de respeto, nuestro Padre a cada uno de nosotros nos provee por su Espíritu de este servicio divino que detona todo el proceso de hacernos participantes de su naturaleza y de perfeccionar en nosotros lo que Él ha iniciado. Entonces, hoy el enfoque que el Espíritu Santo nos ha traído y nos invita a vivir es: date cuenta que no puedes, y hay una escritura que dice, no puedes seguir entre dos corazones. Y en Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces lo mismo es para nosotros hoy, es una definición en fe, que quiere decir Dios lo va a hacer, finalmente, ¿verdad? Fe es Dios cumpliendo lo que promete. De vivir esta transición que nos santifique por completo del raciocinio humano. Nos permita vivir plenamente la mente de Cristo, que es donde termina la escritura del capítulo 2 de 1 de Corintios. Si lo personalizas, mas yo tengo la mente de Cristo. Y recíbelo así, en fe. Tengo. ¿Sí? Vive la confrontación de esa declaración. Tengo. No, me falta mucho. Quisiera tener, sí. Tengo. Gracias. Cúmplelo, Padre. Pues cuando empiezas a vivir tu proceso racional, si recibes la mente de Cristo, ahí empiezas, ¿verdad? Y la mente de Cristo funciona muy sencillamente. El Padre me muestra y yo vivo lo que el Padre me muestra. Es Juan capítulo 5. ¿Sí? Entonces en Jesús esto funciona perfectamente. Él nunca, ay, ¿ahora cómo le hago? A ver, espérate, se me olvidó, pero yo ya sabía. No, es siempre igual. El Padre me muestra y yo vivo lo que el Padre me muestra. Punto. Y es cada vez. No hay recalentado con Dios. ¿Sí? Por eso lo ves en todos los simbolismos, ¿no? El maná, no, es lo de hoy, es lo de hoy. No recojas para otro día. ¿Por qué? Porque eso nos separa de comunión, ¿te das cuenta? O sea, el propósito es que no haya esta separación, porque allí, en el momento en que yo me voy solo, ya no hay uno. Y eso es lo que tiene que ser santificado en mí. Yo cada vez que me voy solo, Padre, muéstrame, redargúyeme, límpiame. No quiero ya. Yo sé que la opción ahí va a estar, pero ya no quiero que mi corazón se vaya para allá. Tu promesa es que yo voy a ser uno contigo, entonces límpiame para que esto ya no funcione así. Y Él inevitablemente me va a llevar a mostrarme otra parte, otra cosa que necesita Él limpiar y enderezar, Él circuncidar en mi corazón. Entonces, gracias. Adelante, estoy más que de acuerdo. O sea, por favor, córtale a eso, quémalo, sácalo, destrúyelo. Ya no más. Y ves la libertad que empieza a crecer y la obra de Dios, cómo se va perfeccionando. Entonces, cuando tu espíritu empieza a ir a donde tiene que ir cada vez, no es que tú estás aprendiendo, que tú estás logrando, es que tú estás viviendo la obra de Dios en ti.
Él te está perfeccionando. La decisión sigue siendo tuya, pero ya no están esas cosas que te jalan, ¿sí? Porque todo lo que quiere arrastrarte, llevarte, separarte, no ha sido perfeccionado. Es como Helen dice, sentí temor, ¿no? Bueno, ese temorcito no es un punto donde no hay perfección en el amor, ¿verdad? ¿Quién te va a perfeccionar en el amor? Pues tu Padre. Pero tú decides si obedeces al temor o si lo rechazas, no para decir, no, yo no voy a someter al temor, no es Padre. Mira, y no has perfeccionado tu amor en mí. Gracias por hacerlo. Y Él va a mostrarte si hay raíces y fortalezas y todo lo que pueda haber ahí. No es tu asunto de entender o saber para poder entregar bien, porque si tú no lo haces, no vas a ser limpio. No, no, no. Nuestro asunto es, yo reconozco que esto no es tuyo y reconozco que tú tienes la responsabilidad de limpiarme, así que yo me pongo aquí para que me limpies. Y Él te va a mostrar, bueno, es que esto está conectado a esto. Ah, bien, gracias, rompe eso también, Padre. Él te va a guiar, es su trabajo, es su obra, es su responsabilidad. No te metas ahí, no lo suplantes en su trabajo de ser el que te perfecciona, el que te limpia, el que te nutre, el que te guía. Por eso es que esto es en reposo. Y allí es donde vemos su obra, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, pues nos vamos entonces con esta encomienda divina que deja clarísimo el enfoque, ¿no? El enfoque en el que vamos a estar viviendo esta transición. Esto es magnífico. ¿Te puedes ver viviendo esto correctamente? O sea, ¿quién vas a ser? El estrés ya no va a funcionar en ti. ¿Sí? El enemigo va a perder terriblemente, porque ya no va a tener cómo accesarte, cómo estarte manipulando, cómo estarte provocando. ¿No? Va a dejar de funcionar todo eso, todo ese andamiaje que estaba armado para poder esclavizarte va a ser destruido. Y si lo vives en fe, que quiere decir, Abba lo va a hacer, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo hasta su perfección. Oye, pues lo importante es no estorbar ese trabajo, que incluye el que Él permita en tu vida circunstancias y situaciones que provoquen lo que no está bien, lo que no está transformado, lo que no está en libertad, lo que no está santificado. Eso es como vives todas las manifestaciones incorrectas. Ah, aquí también quieres trabajar, Padre. Gracias. No vivas condenación y no vivas el autoevaluarte. Sí, eso no conduce a nada bueno, porque no hay fe en eso. Fe es, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué me prometió? ¿Cómo lo cumple? Si quieres un enfoque preciso, enfócate en el arrepentimiento de obras muertas, que sea una constante en nuestro corazón. Yo no hago, yo no hago. Tú en mi Padre. Se ven hermosos, en las manos de Abba.
Padre, gracias. Gracias porque eres fiel y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú eres glorificado conforme tu obra en nosotros es manifiesta. Entonces, Padre, haz tu obra. Confronta en nuestro corazón todo engaño que sigue buscando oponerse a tu verdad en nosotros y guíanos a vivir tu reposo, a vivir tu fe, a vivir tu promesa en tu fe y a disfrutar el producto de tu obra en nosotros. Gracias, Padre, por mostrarnos que esta provisión eterna, perfecta de revelación, es lo que va a nutrir nuestro entendimiento, que ya no vamos a tener nuestros bancos de memoria y convicciones construidas en todo el aprendizaje humano que hemos conocido, sino que ahora vamos a aprender a vivir de tu memoria, de tu tesoro de sabiduría. Y en comparación, lo que hayamos acumulado es basura, es estiércol, es terrible, es putrefacto y no queremos nada de eso, queremos participar de lo tuyo. Gracias por la invitación a esta transición maravillosa que tú estás operando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, bendiciones.